sol despierta la ciudad, un nuevo día, una oportunidad. Tu alternativa ya suena al dial, el café de la mañana para empezar. Noticias frescas, risas al aire, entrevistas que te harán pensar. La info que necesitas sin igual para un día bendecido a triunfar. El café de la mañana, tu compañía, tu canción. El café de la mañana, tu alternativa, qué sensación. De lunes a viernes, sin faltar, a las 6:30, listos ya. Conectados, informados, siempre al día. El ritmo alegre que te guía. Noticias frescas, risas al aire, entrevistas que te harán pensar. La info que necesitas sin igual para un día bendecido a triunfar. El café de la mañana, tu compañía, tu canción. El café de la mañana, tu alternativa, qué sensación. Un momento para ti, para despertar, con la música que te edifica, mensaje que restaura y buena compañía. El café de la mañana, tu bendición, tu canción. El café de la mañana, tu alternativa, qué sensación. Tu alternativa, el café de la mañana, tu alternativa, tocando el corazón del mundo. Tu alternativa, tocando el corazón del mundo. Bueno, y ya regresamos después de escuchar la buena música que cada uno de ustedes nos ha solicitado a nuestra línea de WhatsApp, el 33661029. Y ya estoy en compañía del pastor Pedro Antonio Reyes. Es correcto, ¿verdad, pastor? Es correcto. Y bueno, estamos en buena compañía, ¿verdad? Del pastor. Que vamos a tratar hoy un tema bastante interesante para nosotros como cristianos, ¿verdad? Y comenzábamos platicando con el pastor cuando venía, ¿verdad? Que este mes es el mes de la Reforma Protestante a nivel mundial. Es el mes que se ha declarado como el mes de la Reforma Protestante porque el 31 de octubre pues celebramos el Día de la Reforma Protestante, pastor.
Así es. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy contento de estar aquí con usted y con todo este auditorium que tiene a nivel nacional. Excelente, pastor. Estamos también a nivel mundial, le diré, por las redes Muy que bien. ahora se extienden a todo el mundo y estamos conectados por nuestras plataformas en las apps y en la Gracias página web. por corregirme. Usted Sí. está en lo correcto. Sí, bastante interesante hoy el tema. Pastor, cuéntenos un poquito de usted, hace cuánto conoció a Cristo, cómo lo conoció, a qué iglesia está asistiendo, Muy bien. pastoreando en este caso. Mire, yo conocí desde niño los caminos del Señor. Yo vengo de una aldea del departamento de Olancho. La aldea se llama Punuare. Allí nací, mis padres, trabajadores, campesinos, luchadores, trabajaron arduamente para sacar a sus hijos de la aldea a la ciudad para poder estudiar. Y nos prepararon, hicieron esfuerzos sobrehumanos. Y yo me eduqué en las escuelas bíblicas de vacaciones. Ah, mire, qué bonito. Y allí tuve mis primeros encuentros cuando adolescente y entré ya al colegio, como que hay una desviación, pero que fue para bien porque luego entregamos por completo, de lleno, consagrando nuestra vida a esta obra maravillosa. Hoy ya han pasado 43 años. Wow. Así que ha corrido bastante agua bajo el puente y yo bendigo a Dios. Yo creo que ha sido la mejor decisión durante mi vida haber conocido a Jesús. Y hoy disfruto de un matrimonio de 36 años. Wow. Y tengo 3 hijos, 2 varones y una niña. Y fui llamado y estoy ya por más de 30 años hombro a hombro, codo a codo con nuestro pastor general, el doctor Evelio Reyes. Hoy bajo el cargo del pastor Eduardo González, un joven extraordinario. Y yo estoy allí como uno más, acompañando en esta obra grande, maravillosa. Vida Abundante es una bendición para Honduras. Así es, pastor. Tiene ya bastantes años Vida Abundante también de estar y ha sido una iglesia pionera y una iglesia, pues, referencia de nuestra ciudad, Tegucigalpa y de Honduras, ¿verdad? Sí. Pastor Evelio, también de la misma manera. ¿Y cómo llega a CETEO? Porque por ahí fue nuestro contacto. Okay. Yo fui uno de los primeros estudiantes que tuvo el CETEO. Uh-huh. Y yo me convertí con el doctor Raúl Saldívar Muñoz. Uh-huh. Padre. Hijo. Hijo. Sí, el doctor Saldívar tenía 17 años cuando comenzó a predicar. Yo tenía 19. Y me entregué y tenemos una compañía de una amistad y una mentoría de 40 años. Él fundó el Seminario Teológico de Honduras y yo fui uno de sus primeros alumnos. Luego terminé mi licenciatura, más tarde mi maestría y siempre estudiando en la universidad y pastoreando la iglesia. Así que nosotros casi no hemos tenido juventud. Hemos dedicado nuestro tiempo, las Semanas Santas, nunca nos poníamos una calzoneta para ir a las playas, sino que agarrábamos para las aldeas a predicar. Y esa ha sido nuestra vida y bendito Dios por eso. Y yo quiero terminar mi carrera con gozo, sirviendo al Señor cuando sirvo a mi prójimo. Excelente, pastor. Mire qué bonito
las palabras que nos dice, o sea, como su carta de presentación para que los oyentes también, los cafeteros, como le decimos nosotros, lo puedan escuchar y pues puedan conocer un poquito del pastor Pedro también, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la Reforma. Y voy a comenzar tal vez haciéndole una pregunta que le comencé haciendo, pastor. ¿Por qué en el mes más importante para nosotros como protestantes le damos tanta relevancia a un evento secular llamado Halloween y tan poco relevancia al evento de la Reforma protestante, que es el evento más importante para nosotros, obviamente después de la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y todo, la venida del Espíritu Santo y todo esto? Gracias por la pregunta. Yo creo que la ignorancia no es ninguna virtud. Y por muchos años la cultura anglo nos ha transferido a algunas fiestas que de repente no glorifican a Dios, como es Halloween. Pero nosotros tenemos una gran fiesta, el 31 de octubre de 1517, sin querer, sin desearlo, nunca querer cambiar la iglesia, un jovencito nacido en Eisleben, en Alemania, fue tocado por el Señor. Este muchacho se crió con un padre de nombre Hans Luther, un hombre tosco, un padre severo, y él decidió mandarlo a estudiar a Erfurt. En Erfurt habían 37 a 39 órdenes católicas en aquel momento. Wow. Pero Martín decidió estudiar música, arte, y se licenció. Luego comenzó a estudiar abogacía. Pero en un tiempo de eso, él vino a visitar a sus padres. Vino a visitar a su mamá, a su papá, y en aquel entonces el transporte eran las bestias, eran los caballos, las mulas. Y cuando iba de Eisleben a Erfurt, una tormenta eléctrica a medianoche azotó y asustó al animal, y él cayó, y aquello lo llenó de pavor, y dijo: Santa Elena, si tú existes, yo me hago monje. Y la verdad que era en serio. Amaneció, recogió sus cuadernos, sus libros, y se matriculó en la orden más severa del momento, que eran los agustinos. Y es allí cuando Martín está de estudiante en Wittenberg, Alemania, y tiene como director a Staupitz, un hombre severo de la orden, y su trabajo era limpiar de rodillas la sala donde tenían que recibir clase, los pasillos, y era algo fuerte la disciplina. Pero termino allí y diciéndole que se convierte en uno de los mejores alumnos. Dicen que en Europa no ha habido mente tan extraordinaria como la de Martín Lutero. Pero también Martín Lutero tenía sus problemas psíquicos. Y hay que decirlo con claridad. Hay algunos que hablan de la demencia de Lutero. Porque Lutero, cuando iba a aconsejar, le llaman en la Iglesia Católica a confesarse. Sí. Entonces él, al entrar al confesatorio, pasaba, el sacerdote que le tocaba sufría, porque pasaba 4, 5, 6 horas, porque cuando Martín se había confesado y salía y iba por la puerta, se recordaba de otro pecado. Y regresaba. Y regresaba de nuevo. Entonces ya lo tenían a los señores
consejeros los tenía agotados. Ya me imagino. Pero era una ansiedad de tener una integridad y una limpieza de corazón que solo la sangre de Jesús lo hace. Pero en esa dimensión se están dando cosas en toda Europa. En Europa había ahí en Alemania en el 1513 un chico llamado Alberto de Magdeburgo. Ese muchacho tenía 23 años y había llegado al arzobispado y quería tenía 2 arzobispados y quería el arzobispado de Maguncia. Llegar a Maguncia, donde actualmente es Mainz, ese arzobispado era lo más importante en Alemania, porque ser arzobispo de Maguncia le convertía a este hombre en un elector, podía elegir al emperador. Y el que quería ser emperador conocía los distintos electores y los regalos, las coimas, para que te fijes en mí y votes por mí y me des el voto de ser emperador. En ese entonces estaba Carlos V de España para ser el emperador de todo el imperio, imperio romano, Sacro Imperio Romano Germánico. O sea que la compra de votos es vieja. Eso no es de ahora, eso de las credenciales, eso viene de un poquito bien. Atrás. Entonces este muchacho era muy joven, a los 24 años, la Santa Sede le dice, no puede ser arzobispo de Maguncia. Pero si querés serlo, consíguenos 24,000 ducados. Era la moneda de aquel momento. Era un enorme plata. Pero le dice la sede, nosotros te vamos a ayudar, te vamos a dar la estrategia, cómo lo debes de conseguir. Y surge lo que se llama la bula de la bula papal, que tiene que ver con comprar las indulgencias, que era un documento. Y entonces comienzan por todo el norte y el sur de Alemania a vender para esos 24,000 ducados que iban para la Santa Sede. Ahora llegan padres de familia a donde Lutero y le dicen, si yo pago esa indulgencia, no voy a comprarle zapatos a mi niño para el invierno, vamos a dejar de comer porque están diciendo que si yo pago esa indulgencia voy a sacar a mi madre del purgatorio y inmediatamente va a salir al paraíso. Esa era la doctrina del momento, pero había una motivación, alguien quería ser arzobispo de Maguncia y ser elector y con ese poderío. Así surge la cosa. Entonces Martín Lutero se indigna y comienza y escribe 95 tesis. Y las escribe y las pone en la puerta de la iglesia de la Universidad de Wittenberg. Que es donde él estudió. Ahí donde él estudió, pero el tema es que ¿por qué en la puerta? Es que las puertas en aquel entonces, cuando don Miguel quería vender un cerdo, decía, don Miguel vende el cerdo de tantas libras, vende la vaca tal, y clavaban esos anuncios en las puertas de la iglesia. ¿Voy explicándome? Entonces, la puerta de la iglesia es como el muro de Facebook. Hoy, pues, entonces, Lutero clava las 95 tesis sin darse cuenta y las escribe en el idioma oficial del momento, que era el latín. Pero Martín no se da cuenta que el señor de la imprenta, Gutenberg, la ha viralizado en toda Europa. Ha sacado, la imprenta ha surgido y eso provocó en 1517 la Reforma Protestante, que no tuvo implicaciones solamente religiosas, sino que también políticas, económicas y sociales. Wow. Esta es la realidad. Ahora, cambió
totalmente la perspectiva del mundo. Ujú. Eso trajo un cambio total en la mentalidad europea y especialmente Inglaterra, Alemania, Países Bajos, lo que es Holanda, y eso ha hecho entonces que cómo nos llegó la Reforma Protestante a nosotros. Es cuando de Holanda, especialmente de Ámsterdam, viene un barco que se llama el Mayflower y cruza el Atlántico. Pero cuando viene ese barco para Estados Unidos, para Massachusetts y Boston, toda esa cuestión allí, viene un barco lleno, el 80% de los hombres sabe leer y escribir. No tanto como en el tiempo de Colón. Ah, no, en el tiempo de Colón era analfabetismo total. Ujú. Francisco Pizarro, que está colonizando, está conquistando el Perú, es un analfabeto, no sabe leer ni escribir. Y a diferencia de esta vez... Del Río Grande Ujú. hasta la Patagonia, eso nos cayó a nosotros. Sí. Y del Río Grande para allá, entonces vemos lo que nos ha dejado la historia. Sí. Entonces veamos dónde se pegó cuando en Boston, ahí están universidades como Harvard, otras universidades de primer mundo que están en primer lugar en el ranking, y que universidades que surgieron con los reformadores, como Harvard, Princeton, Yale, y que eran institutos bíblicos y después tomaron la forma de universidad. O sea que Harvard se inició como un instituto bíblico. Es correcto. Entonces, mire, eso no me lo sabía. ¿Eh? Bueno, Hoy estamos aprendiendo sobre la Reforma. yo tampoco sé muchas cosas, pero con el tiempo, tal vez para dividir un poco la participación de la Reforma, Ujú. ¿cuál es el legado que nos ha dejado a nosotros? Ajá, sí. Y voy a hablar desde el punto de vista teológico, bíblico, Bien. y después el área económica, el área educativa y el área política. Muy En bien. esas 4, y yo luego me voy. Listo. Bueno, muy bien. En el área teológica, bíblica, nos deja de herencia la sustancia más maravillosa. La primera cosa es que Lutero descubre que hay una sola escritura. Ujú. La escritura, la Biblia, es inspirada por Dios, útil para redarguir y para instruir al hombre. Esa es la primera cosa. La sola escritura. No hay otro libro. Hay que apegarlo. Si la Biblia lo dice, dice Lutero, hay que obedecer. Entonces, la sola escritura, que estuvo apersogada, amarrada, y que comenzaron los reformadores a traducirlo del griego a la lengua vernácula que era el alemán en aquel momento. Entonces, para que vayamos un poquito pendiente. Sí. Luego San Jerónimo tradujo la Biblia en el 326, allá del griego a la Vulgata latina. Luego en 1569 traduce la Biblia Reina y Casiodoro, y nos dan lo que se llama esta Biblia en 1569. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, lámpara es a los pies la palabra y lumbrera a su camino. La otra cosa que nos deja es la sola gracia. Ujú. Lutero dice, no hay salvación, solo hay una forma. No es por obras para que nadie se gloríe. No es por méritos ni deméritos. Por gracia sois salvos. Sola escritura, sola gracia. Ujú. La tercera, sola fe. Y ese fue el texto que rompió los sesos de Lutero.
Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Y Romanos se convierte en el texto clave para exponer el tema de que no es bajo la ley, sino bajo la gracia y a través de la fe en Jesucristo. Entonces, por eso cuando escribe en Romanos, Pablo lo deja muy claro y habla que somos justificados a través de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego, después de la sola Biblia, sola gracia, sola fe, solo Cristo. Solo Cristo. Entonces, no hay otro medio de salvación para los seres humanos. No hay otro pontífice, no hay otro puente entre Dios y los hombres. Solamente Cristo, solamente en Él. Y ahí sí, mis hermanos pentecostales cuando cantaban ese canto antiguo, ¿no? Entonces, solamente en Cristo, solamente en Él, estaban en lo correcto. Porque no hay otro pontífice, no es a través de Pablo, no es a través de María, no es a través de Martín de Porres, no, es a través de Cristo. Entonces, y por último, soli Deo gloria. A Dios sea la gloria. Cuando hablamos, la gloria no es para los hombres, la gloria es para el Señor. Mi Dios no comparte su gloria con nadie. Y yo creo que tenemos que estar claros, los 24 ancianos se arrodillaban y le rendían culto y pleitesía al Rey que vive y reina y decían, a ti sea la honra, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Termino con la herencia teológica bíblica. Allí pasamos a la Reforma protestante impactando en lo económico. Antes de 1517 habían solo dos clases sociales, los pobres y los de la corona, los que tenían todo y que poseían los medios de producción, poseían todo. Pero con la Reforma protestante ya vino el emprendedurismo, ya vino la fuerza de trabajo, comenzaron a ahorrar, comenzó a ser austeros y comenzaron a invertir y comenzó a producirse en la ética del capital protestante. Y es así como la fe no puede estar ligada de lo económico. Es muy importante que las mujeres fueron en su mayoría las que financiaron el ministerio de Jesús. Lo dice Lucas en el capítulo 8. Ahora, vale la pena entender la Reforma protestante porque la pobreza en ese momento era terrible. Pero cuando la gente comienza a invertir, entonces hay un sociólogo llamado Max Weber que dice, Max Weber, es que la ética protestante nos ha venido a enseñar que si nosotros ahorramos, que si nosotros nos paramos de comer o de comprar cosas superfluas o que no nos van a servir, la podemos invertir ese dinero y podemos reproducir más. Y entonces viene el tema de la mayordomía en eso. Y uno de los reformadores más importantes del tema fue Juan Calvino. Otro era Zwinglio. Y estos estaban allí en Ginebra, en Suiza. Nada más y nada menos. Sí, entonces, claro, ahí se dan el siguiente fenómeno. En Suiza, la educación. Mire usted qué importante la educación. En el tema de la educación, paso de lo económico a la educación. En 1536, en la Ginebra protestante, se da lo que se llama la educación pública gratuita mundialmente. Allí nace, en Ginebra. Y
en la Suecia protestante se da en 1547, que en todas las aldeas debía de haber una escuela y también en las ciudades una universidad. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que la educación ha venido a desarrollarse con la Reforma Protestante. Hoy, actualmente el 86% de los premios Nobel en el mundo entero son para protestantes y judíos. El 86%. Entonces, quiere decir que la educación ha tenido un realce fuerte, profundo, con la Reforma Protestante. Hoy en Honduras, aquí entró un hombre reformador en 1954. Entró por Puerto Cortés y terminó en el departamento del Ancho, don Donald Hope. Y ese hombre fundó lo que se llama la Escuela del Sembrador. Y ahí educaron niños de escasos recursos, de extrema pobreza. Los sacaron, les enseñaron la palabra de Dios y les enseñaron a trabajar. Entonces quiere decir que la Reforma ha sido una bendición. Me extraña profundamente que en vez de celebrar la Reforma Protestante estemos dándole honor y culto a otras cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Y por último, para terminar esta breve participación aquí con usted en lo político, la Reforma Protestante nos trajo el republicanismo, nos trajo el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y nos trajo que tenemos que tener el respeto entre el poder ejecutivo, no tiene que intervenir en el poder legislativo ni en el poder judicial. Allí en Suiza, en Lausana, está el poder judicial en Lausana, y en Berna está el ejecutivo y el legislativo, y ninguno interfiere en el otro. ¿Cuál es el país desarrollado en el mundo? ¿Cuál ha sido? Suiza. Allí está Davos, que es la ciudad internacional de la economía. Allí en Suiza, el ejército. ¿Cuál es el ejército que tiene el Papa? Es de Suiza. ¿Cuáles son los astilleros y sin tener mar? Los mejores barcos y el mejor caramelo o chocolate está en Suiza. El mejor ejército, los bancos suizos. Es decir, si hablamos, tiene que haber una bendición sobrenatural sobre esa nación. Y yo creo que el evangelio sigue transformando, sigue haciendo obras. Y en lo político nos enseñó que tenemos que respetar el Estado de Derecho. Nadie puede estar por encima de la ley. En Deuteronomio capítulo 17, verso 18, dice que el rey hace una carta y la lee ante los sacerdotes, ante las autoridades espirituales, y se compromete ante el público a someterse a lo que está escrito, y que se la va a leer diariamente para recordarse que no está por encima de la ley. Hoy no. Hoy el que esté en el Poder Ejecutivo es el que manda la Corte, es el que manda la Fiscalía, es el que manda lo otro. Eso no es gobierno y eso no es democracia. La democracia no es que sea la mejor forma para llegar a gobernar, pero es la más plausible, porque es importante entender esto. Yo creo que los reformadores hicieron buen trabajo desde esta perspectiva y nos dejaron las bases fundamentales para que nos desarrolláramos como pueblo de Dios. No hay que tener temor a cosas
porque de repente nos volvemos un poco religiosos y decimos, no podemos enredar en las cosas de este mundo, entonces hermano, es que usted está solo por el dinero, el que trabaja, el que lucha, invirtiendo y produciendo, en vez de acompañarlo, le tiramos un balde de agua. Y el que participa en política, la política es pecado. No, la política no es pecado, es una ciencia, es un arte. Y un buen político es una bendición para una nación, para una ciudad. Yo creo que tenemos que desvirtuarnos. La Biblia es un libro político. Me la juego hoy, esta mañana, y no me da temor ni miedo, porque esa es la verdad. La palabra iglesia es un término político usado por los espartas para como asamblea, donde parlaban y sacaban leyes que administraban la ciudad y administraban la nación. Yo quiero dejar esto aquí y bendecir nuestra tierra, Honduras, bendecir a todos aquellos que nos están escuchando, y les pido que oren por mí. Que oren por el Pastor Pedro. Sí. Pastor Pedro, antes de que usted pueda salir, unas preguntas que tengo nada más cortas, así que usted me puede ayudar. En estos tengo 20 minutos. En estos tiempos modernos, ¿cree usted que la iglesia sigue necesitando de una reforma? Necesitamos reforma, significa volver a la forma original. Entonces necesitamos resucitar la reforma, no del 31 de octubre de 1517. Necesitamos una reforma espiritual, un bautismo del Espíritu Santo que cambie mentalidades. A mí me impresiona cuando Jesús llega y dice: arrepentíos y convertíos y serán borrados vuestros pecados. La palabra arrepentimiento viene de una raíz griega, metaneo. Y metaneo significa cambio de mentalidad. Y entonces, cuando hay cambio de mentalidad, pensamos bien. Y cuando pensamos bien, hablamos bien y hacemos el bien. Entonces, eso es reforma. Y cuando hablamos de educación y nos paramos y decimos: no es posible que vayamos a permitir esos cuadernillos que enseñen a niños que no entienden sobre la situación del sexo a esa edad, y ponerlo porque somos retrasados o porque somos personas tradicionales. No. Todo a su tiempo y a su momento. Yo creo que la educación es fundamental, es básica, pero hay que desaprender muchísimas cosas, y desaprender es más difícil que aprender. Sí. Entonces, yo creo que tenemos que volver a esa reforma, que haya una resurrección, una reforma en la iglesia protestante evangélica en América Latina y el mundo. Europa no hablemos, ahí lo que está avanzando es el Islam, y preocupante, porque hay unos 20 a 25 millones de musulmanes allí y en Europa, y eso ellos tienen el anhelo y el deseo de ir contra Israel. Y yo creo que a Israel, como iglesia evangélica protestante, le debemos mucho. De allí viene nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Redentor de nuestras vidas. Entonces, cuando hablo de estas cosas, de una reforma a nivel educativo, es importante. Cuando hablo de una reforma a nivel político, yo creo que es importante que nos sacudamos y que dejemos el temor y no critiquemos al que se lanza a la política. Comencemos a orar por él, porque un buen político es una bendición para una ciudad, para una nación. Nosotros estamos orando por políticos cristianos. Políticos cristianos, no cristianos políticos, porque los cristianos políticos son los que surgen ahora. Bendiciones, que el Señor me la bendiga, piden el voto, se hacen cristianos políticos ahora.
pero queremos políticos que se conviertan como cristianos. Y eso nos va a traer una bendición a nuestra nación. Yo creo que vale la pena retomar estos puntos y pensar de que necesitamos volver a esa forma original, a los pasos antiguos, a la Biblia, a la palabra de Dios, porque es la Biblia la que nos va a dar la pauta, es el manual, es el usuario nuestro para poder seguir en este camino. Yo cada día me levanto 5:30 y estoy con mi Biblia en mano, porque yo sé que me voy a enfrentar a un día y yo tengo que ir leído y orar un poco para que la benéfica mano de Dios nos acompañe en todo. Bueno, con esto respondió la otra pregunta que le tenía, de cómo cristianos, como creyentes que somos, cómo podemos vivir conforme a los principios que están en la Reforma. Usted lo acaba de decir, leyendo la palabra de Dios, encontrándonos con Dios en esa intimidad de poder comunicarnos con Él, ¿verdad? Y andar pues en los pasos que Él quiere que nosotros andemos. Perfecto. Yo creo que necesitamos sentir ese dolor de patria. Honduras requiere de hombres y de mujeres renacidos en Cristo y comprometidos. Hoy vivimos en una burbuja. Hoy las redes sociales nos han invadido y el peor sitio para informarnos son las redes sociales. Y es donde más nos informamos. Es correcto. Entonces, porque dice, es que yo lo vi en YouTube. ¿Acaso YouTube es el profeta de Dios? Es decir, es que allí lo dice en YouTube. Es decir, como que allí le arreglan, allí lo curan de cáncer, allí le hacen tantos milagros a aquellos que han cruzado los 60, 70 años para poder tener una vida activa con su esposa. Ahí se la arreglan. Pero esa es una mentira. La palabra de Dios es clara. Volvamos a las Escrituras. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Y eso es reforma. Excelente. Bueno, pastor, no le quito más tiempo. No, muchísimas gracias. Ha sido una bendición que nos pueda acompañar en este jueves 16 de octubre, que podamos hablar un poco de la reforma, dar un contexto, porque nos habló bastante de la reforma en estos pocos minutos que pudimos compartir. Sí, es un brochazo. Para esto se requiere volver a escuchar lo que dije, leer, porque así a someras cosas la gente dice estuvo lindo, muy bien lo que dijo, pero al subirse al vehículo y ya se le olvidó todo. Es como los hermanos cuando uno predica la homilía, el sermón, y sale, qué lindo, pastor, me ministró. Pero cuando han llegado a la casa no se recuerdan lo que el pastor dijo. Yo no quiero eso. Yo quiero que hoy les insto. Lo que hemos hablado hoy es día de leer, de orar, de poder estudiar un poco y poder atraer a la luz estas temáticas que son sumamente importantes. Por favor, vuelva a escuchar. Creo que esto queda guindado ahí en YouTube, sí, y lo puede volver a escuchar. Bien, y vamos a seguir hablando sobre estos temas de la reforma un día a la semana. Así que vamos a seguir ahondando un poquito más. Gracias, pastor, por haber acompañado en este día. Nosotros, pues, seguimos unos minutos más con el café de la mañana. Mientras tanto, aquí nosotros vamos a colocar una canción de Stephen Green que se llama Cree en el Señor. Si tú crees en Jesús y confías en Él, tú harás lo que Él te pida hacer. Cuando tú tienes esta clase de